Hola con todos, muy buenas tardes. Continuamos con nuestra clase de hoy en Ingeniería Aeroespacial y Astrofísica. Muy bien, en esta clase eh, desarrollaremos algunos conceptos fundamentales que va a ser muy importante para el desarrollo de conceptos basados en la ingeniería y desarrollo de vehículos. ¿Ok? Para ello, va a ser importante realizar algunas revisiones de qué instituciones y empresas vienen trabajando en este sector. ¿Sí? Entonces, dentro del campo de la ingeniería aeroespacial hay diferentes instituciones, tanto a nivel nacional e internacional, que vienen trabajando con desarrollo y operación de sistemas, ya sea como vehículos, los cohetes aeroespaciales, satélites, misiles, aeronaves, bases espaciales, etcétera. ¿Sí? Entonces, tocaremos algunas instituciones, veremos qué instituciones vienen trabajando en este sector. Bueno, a nivel internacional, ¿sí? En nuestro país es muy poco aún empresas o instituciones que vienen trabajando en este sector, excepto ahí la CONIDA, que es una institución del Estado, bueno, que también es parte de ella, ¿no? Pero más allá de ello, observaremos eh, países más resaltantes que vienen trabajando en este sector. Entonces partimos con esta institución, la NASA, es una institución eh, de sistemas aeronáuticos, de ciencias espaciales, eh, donde vienen trabajando diferentes proyectos, tanto, bueno, desde años anteriores, ¿no? Desde 1500 tantos, trabajando en este sector. Bueno, ya este concepto se venía trabajando desde mucho más antes, pero como una institución formalizada con objetivos de ingresar a la carrera espacial, ¿sí? Han venido desarrollando diferentes proyectos. Entonces, la NASA, que es parte de Estados Unidos, una institución que ha venido desarrollando como proyectos de Apolo, Artemis, el proyecto Artemis, proyectos viajes a Marte, desarrollo de telescopios para estudios en la astrofísica y etcétera. Muy bien, esta institución es una institución estatal que también trabaja de la mano con empresas privadas, ¿sí? Que desarrollan tecnologías avanzadas eh, y también trabaja de la mano con diferentes países realizando convocatorias o captura de eh, conocimientos, pero que siempre toda tecnología desarrollada va a ser incorporado en su ámbito o de soberanía nacional. Es decir, que todas las tecnologías que uno puede desarrollar o presentar a esta institución siempre termina siendo, digamos, mm, acaparado por esta institución, ¿no? Entonces, luego esa tecnología es mejorada, restaurada o, o luego replica para luego seguir aplicando a diferentes tecnologías. ¿Sí? A ver, por favor, vamos a apagar tienen que apagar sus micrófonos para avanzar con normalidad nuestra clase. Ok, entonces, la NASA es una de estas instituciones resaltantes en el ámbito aeroespacial, ¿sí? Donde vienen desarrollando estos proyectos
Y en el ámbito aeroespacial, uno de los representantes a nivel global, donde tienen planes también de desarrollo como colonización o búsqueda de materiales o seres vivos, inclusive más allá o fuera de la atmósfera terrestre, ¿sí? Muy bien, entonces, entre ello también estos proyectos como las misiones Apolo, que consistía ya en las clases anteriores, habíamos visto, de poder transportar tripulantes al espacio, eh, obtener información del espacio y etcétera. Entonces, es uno de los proyectos que han trabajado y pues la NASA ha sido líder en ello, ¿no? De igual manera, el proyecto Artemis, también propio de esta institución. En todos estos proyectos, como dije, siempre han interactuado otras empresas que luego voy a ir comentando. Eh, siempre la política en estos países, ¿sí? Las empresas estatales no son aisladas de las empresas privadas, ¿ok? Siempre trabajan de la mano y cualquier proyecto que surja no tienen ese recelo en poder colaborar con otras instituciones, no solamente empresas privadas, sino también universidades, institutos e incluso fundaciones que pueden apoyar, ¿no? En los proyectos en objetivo. Muy bien, de igual manera, como vimos el proyecto Artemis, por ejemplo, ha englobado a varias instituciones, países inclusive, ahora último también han firmado un acuerdo Artemis con países incluso sudamericanos y donde el eje de desarrollo de estos proyectos es aprovechar, obtener alianzas o compartir conocimientos y también captura de conocimiento, ¿no? Y pues son estrategias en las que ellos, bueno, dentro de su política estatal poseen, ¿ok? Em, Rovers, bueno, en este caso proyectos también viaja a Marte, envíos de tecnologías a Marte, análisis y estudios y obtención de información de Marte. De igual manera, ¿no? Han enviado varios proyectos robóticos para poder obtener información tanto del ambiente, de la superficie y de la atmósfera, y así como de su órbita, ¿no? Bien, entonces, de igual manera, el telescopio James Webb, uno de los proyectos que también la NASA, y hay así otros múltiples proyectos que viene trabajando la NASA en conjunto con alianzas de otros países o empresas, instituciones, etc. Muy bien, entonces aquí tenemos una de las instituciones representativas como primer eje. ¿Qué más? SpaceX. SpaceX es una empresa privada también estadounidense que ha colaborado también con instituciones como de la NASA. Eh, esta empresa también una de las representantes a nivel global en el sector aeroespacial que desarrolla vehículos reutilizables, de igual manera objetivos como colonización a Marte, internet satelital, transporte espacial económico, turismo espacial, comercios espaciales o comercialización de vehículos también, ¿no?
inclusive minería espacial. Cuando nosotros observamos dentro de este rubro de objetivos, siempre se asemejan a los proyectos estatales. Entonces, de igual manera, las instituciones estatales, en este caso Estados Unidos, en el sector espacial, siempre han tenido esas ganas de poder desarrollar proyectos con grandes retos y poder alcanzarlos y cumplirlos, ¿no? Y esos proyectos tan ambiciosos han incentivado a que empresas privadas también sigan esos pasos, ya que también estas instituciones estatales les daban la oportunidad, como dije, a las instituciones privadas para trabajar proyectos en común. Entonces, estas empresas privadas, pues, han desarrollado tecnologías inclusive más avanzadas, ¿no? Como los vehículos reutilizables. Bueno, ya la NASA también había desarrollado antes con los transbordadores, pero en el caso de estas empresas como SpaceX, son empresas que innovan con nuevas técnicas o metodologías eh, de desarrollo en tecnología aeroespacial. Sí, en los últimos años esta empresa es una de las líderes a nivel mundial. eh, Amasan grandes cantidades de recursos, ingresos que poseen, bueno, es gigantesco a comparación de cualquier empresa aeroespacial y, inclusive, ¿no? Inclusive superior a la NASA, que ha estado en estos últimos años superando con la colocación de satélites aeroespaciales, sí, que tienen un fin de poder brindar internet a todo el mundo, ¿no? Los famosos Starlinks, ¿ok? Muy bien. Esta empresa no tiene inclusive más de 10 años, o sea, en poco tiempo, una de las empresas que ha desarrollado bajo su fundador Elon Musk, ¿no? Que, que ha sido bueno, uno de los representantes conjunto con sus socios en poder implementar una empresa que ha sido eficiente y hasta el día de hoy eh, también es uno de las empresas que innovan más y que desarrollan tecnologías avanzadas en este sector. Últimos proyectos que vienen trabajando, proyectos como Starship, proyectos de Super Heavy, los Falcons y otros. Muy bien, entonces aquí tenemos una de las empresas representativas también a nivel del sector aeroespacial. ¿Qué más? Blue Origin, otra empresa desarrolladora de tecnologías en este sector, ¿sí? Una empresa enfocada para el turismo espacial, desarrollo de motores avanzados en tema de propulsión, ¿sí? Bueno, uno de sus fundadores, Jeff Bezos, también, que ha venido trabajando o que vienen trabajando en este sector, aunque en los últimos, bueno, hace poco tuvo un accidente, ¿no? Tuvieron un accidente de la destrucción completa de su plataforma de lanzamiento y es posible que eso retrase sus proyectos a nivel de lanzamiento.
pero ya realizó algunos lanzamientos en conjunto, también viene trabajando con la NASA, es una de las empresas también líderes en este sector. No solamente desarrollan vehículos tipos, sino desarrollan tecnologías satelitales, motores de propulsión, de alto empuje, motores reutilizables, componentes de motores, de vehículos de lanzamiento y etcétera, etcétera, ¿no? Cuando uno desarrolla un sistema bueno, sea un vehículo de lanzamiento, uno puede ya vender sus subsistemas, ¿no? Y con ello mantener los ingresos, ¿sí? Esto para mantener la propia empresa, ¿no? Y seguir produciendo. Eh, bueno, ¿qué más? Esta empresa también es una de las ganadoras para colocar tripulantes en la Luna, ¿sí? Y también realizar bases tripuladas en la Luna. Hace unos años ganó esa licitación en la cual vienen trabajando en ese proyecto conjunto con la NASA. Todas las empresas aquí que estamos viendo, estadounidenses inicialmente, siempre coordinan entre ellas y también coordinan con la parte estatal para trabajar este tipo de tecnología. Y eso hace que el sector aeroespacial ha ido creciendo cada vez más eh, y pues por ende la tecnología también va acelerando en desarrollo de, bueno, de proyectos en este sector, ¿sí? ¿Qué más? Pasando un poco ya a las empresas también de otros países, no solamente, bueno, en realidad puedo hablar o muchas empresas líderes en este sector, como Rocket Lab también, está Boeing y otros también, ¿no? Otras empresas líderes también en este sector, en bajo, o bueno, de empresas estadounidenses, ¿no? Líderes, pero para variar también necesitamos hablar de otros países que también están, bueno, que vienen también avanzando en este sector a grandes pasos, como, bueno, las empresas chinas, en este caso un ejemplo, una de las empresas, Land Space, que desarrolla también vehículos de lanzamiento, satélites, transporte de tripulantes, transporte de tecnologías, fabricación de bases espaciales o laboratorios espaciales, etcétera, donde están estas empresas aeroespaciales que tanto privadas, China, bueno, pareciera que se asemeja al modelo estadounidense, pero con un enfoque un poco de repente más reservado, ¿no? Porque hay informaciones en la que el Estado chino siempre tiene resguardado ciertas informaciones y bueno, también, bueno, dentro de esa política, de igual manera, hace también alianzas, ¿no? Realizan alianzas también con otras naciones para desarrollo de estas tecnologías, ¿ok? Em, bueno, entonces también este país de igual manera tiene ya algunos planes de también enviar tripulantes a la Luna. Entonces, es posible que inclusive quiera adelantarse a las empresas estadounidenses, ¿no? Seguramente estaremos viendo novedades en los próximos meses, donde estará lanzando alguna misión
tripulada con viaje a la Luna. ¿Sí? Ok, ¿qué más? También hablamos de las empresas de India, una de las, una de las líderes de igual manera en el oriente, en este caso, uno de los países que también ha ido evolucionando en los últimos años con el desarrollo de una agencia espacial. Bueno, aquí no era rusa, ¿no? Los costos. Bueno, aquí es de la India. Bueno, me olvidé también hablar de Rusia, pero eso ya iremos comentando luego. India, también uno de los países que en la actualidad ha ido desarrollando vehículos de lanzamiento de gran tamaño. Hace algunos años envió una misión de Chandrayaan para poder colocar un sistema robótico en el lado oscuro y creo que son los primeros en alcanzar también, ¿no? El lado oscuro de la Luna y eso les ha puesto en un eje mundial en la carrera espacial, esta segunda carrera espacial, ¿no? Entonces, India también igual manera ha ido invirtiendo grandes fondos. Hace poco también hizo alianzas inclusive con nuestro país. Eh, se lanzaron también algunos prototipos con sus vehículos, ¿sí? Y este país de igual manera viene surgiendo a nivel tanto privado estatal. Creo que dentro de todas estas en común, que luego iré comentando una vez mostrado el siguiente país, eh, el, el gran eje importante es el convenio y las alianzas que vienen realizando para desarrollar, pero siempre los estados comprometidos en el desarrollo de estas tecnologías con inversiones, sí, en este sector, con grandes inversiones en este sector y pues luego eh, obtener información también o intercambiar información con otras naciones. Bueno, un poco aquí también ya, bueno, quería considerar a Brasil como uno de como uno de los ejes también en América del Sur que viene surgiendo en el sector aeroespacial con desarrollo de vehículos aeroespaciales terrestres como empresas Embraer, que produce aviones comerciales, militares y ejecutivos. En la actualidad es una de las terceras empresas más grandes y representativas a nivel mundial en desarrollo de estos vehículos aéreos y en el sector aeroespacial y lanzamientos. Bueno, hasta hace algunos años también era líder, pero a nivel Sudamérica, ¿no? Que era líder, pero a nivel global como que está detenido por ahora, ¿no? Pero tiene una base de lanzamiento muy importante, la más grande de toda Sudamérica, donde hace poco la empresa coreana, em, bueno, ahora se me olvidó, InnoSpace, disculpe, InnoSpace, una de las empresas que también aprovecharon sus bases de lanzamiento brasileño, que está ubicada en Marañón, ¿verdad? Donde hicieron un lanzamiento fallido, ¿no? Muy bien, pero ya el hecho de tener un puerto, puerto de lanzamientos, hace que cualquier otro país que quiera aprovechar o usar una base, pues ya tiene una mira
y pues no hay muchos países con esa característica, ¿no? En América, ¿no? Perú, que sigue soñando con la construcción de puerto espacial, eh, pues no sé, eso es un proyecto que también se está consolidando, pero bueno, con la situación actual, eh, bueno, son decisiones políticas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos entonces uno de los representantes, también Brasil, en el sector aeroespacial, instituciones importantes en Brasil como la ITA, la INPE, la USP y otros, la UERJ, son instituciones que dan soporte en el sector espacial brasileños y que tienen también alianzas, ¿no? Con otros países en el desarrollo de tecnologías. Bueno, este es un poco un resumen de diferentes empresas. Puedo hablar de muchas más empresas, también europeas. También están las empresas españolas, Copérnicos. Bueno, aunque Europa todavía está en ese tema de querer lanzar, no sé, poco creo que había una empresa, no sé cómo se llama, pues ahora se me fue, que tuvo un lanzamiento fallido de Inglaterra, me parece, y pues todavía están en, en proceso de desarrollo, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Eh, Seguimos entonces con un poco el fundamento teórico Eh, Luis, en el ¿puedo hacerte una sector pregunta? aeroespacial. Sí, sí, ¿Puedes doctora. volver, puedes volver a lo anterior, por favor? Ujú, Ay, gracias, disculpa. No, quería sí, saber simplemente la empresa SpaceX, que es la de Musk, es una empresa, bueno, es americana, pero es que la que ha recibido mayores proyectos del Estado. En realidad, ha sido la compañía que ha recibido mayor apoyo en lanzamientos, en proyectos que han sido convocados por el Estado, por Estados Unidos, por supuesto, más que Besos, ¿ah? O sea, he escuchado que SpaceX está hablando de inversiones de trillones, no de billones, pero trillones. Es una empresa muy poderosa hoy en día, ¿no es cierto? ujú, sí, correcto, doctora Rosa, sí. Ujú, ya. Hablaste que ellos hacen naves reusables. ¿A qué se le llama una nave reusable? Porque en la clase anterior mencionaste que la mayor parte de naves que llegan, ponte a la luna, que no son reutilizables. ¿A eso te refieres que están haciendo naves reusables o algo así has dicho? No Ujú, recuerdo bien la palabra. ok, ¿Podrías extender un poquito en eso, por favor? ujú, sí, sí, doctora Rosa, gracias. Bien, cuando hablamos de los vehículos reutilizables, en este sector, Oh, reutilizables, ya, ok. sí, sí, reutilizables, bueno, Ujú. lo que SpaceX está proponiendo en desarrollar este tipo de vehículos es para poder recuperar, ¿sí? Los vehículos que han sido lanzados al espacio al 100%, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente los vehículos, en este caso que se lanzan al espacio, eh, pues la No, parte de la ojival o la carga útil, bueno, se lanza al espacio, luego se coloca en una determinada órbita o de repente para enviar misiones a otros planetas y pues ese vehículo ya se va, se pierde y luego termina siendo un desecho espacial, no se recupera, ¿ok? sí, eso es lo que Ahora, dijiste la semana pasada. sí, Ujú, sí, correcto. ujú. Ahora, la parte cuerpo
de los diferentes vehículos también tienen una sola vida, que retornan y pues terminan cayendo a los mares, ¿ok? Y Ujú. pues eso también termina siendo un desecho, a veces terminan afectando a la vida marina, etcétera. Y pues eso en la mayoría de las empresas sucede, ¿no? La NASA y en otros, que, eh, bueno, que eso es lo normal hasta ahora sucedía en la mayoría de las misiones que se realizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta empresa SpaceX? Ellos están desarrollando, e inclusive ya desarrollaron, porque los vehículos de Falcons, que son vehículos con este, que tiene un cuerpo con dos tanques, ¿sí? Todo el cuerpo entero de los vehículos de los Falcons, estas no llegan no llegan a caer a los mares, ¿sí? Son recuperados, es decir, consiguen aterrizar así como un avión, pero de forma vertical, ¿ok? Mm, Entonces ya no se pierde, inclusive lo vuelven a usar una vez que lo recupera, es decir, aterriza el cuerpo y luego hacen algunos mantenimientos y lo vuelven a lanzar, ¿ok? Entonces ahí ya preservan, no hay afectación a la vida marina, al ambiente y por ende todo el sistema que juega en bueno, en la estructura, tanto desde los motores y todo ellos son reusados, o sea, reusados, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a ello, cuando se puede reutilizar, inclusive en el último proyecto que están trabajando del proyecto Super Heavy o Starship, la parte de carga útil también tiene un objetivo de ser reutilizable. Es decir, si se lanza al espacio, esta puede retornar del espacio y volver a aterrizar, ya sea en mm, la Tierra o inclusive en otro planeta. ¿Ok? Entonces no se convierte en desecho, se puede mm, reusar y eso es el objetivo que viene trabajando esta empresa a ok, diferencia de los otros. Ujú. ujú. Y una última pregunta. Sí. No sé si has acabado. Pues continúa. Eh, Ujú. ah, una última pregunta quería decirte, ¿qué es mejor? O sea, si tú lanzas naves a la Luna, a Marte, em, ¿es que es mejor hoy en día que se utiliza tanto la robótica? ¿Es que sería mejor y más, más seguro lanzar con robots o con astronautas? O sea, no sé, siempre he tenido la curiosidad de saber qué es mejor para las compañías, cuáles son las ventajas y desventajas de hacer uno o lo otro. O sea, de no mandar humanos en las naves, pero robots que pueden recuperar toda la información, ¿no? O lo que se trata es de ver que, que los astronautas son los efectos que tienen al viajar, ¿no? O sea, que esa ya es una información más completa. O sea, ¿cuál es qué es mejor, qué es más ventajoso? No sé. Ok. Eh, Ujú. Sí, sí, doctora Rosa. Ok. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, una de las ventajas de enviar inicialmente los proyectos robóticos es poder no correr riesgos de afectar al humano, ¿no? De este caso, y obtener información sin poder, mm, sin poder arriesgar la vida humana, ¿ok? Entonces, generalmente nosotros, bueno, en la Tierra, inclusive cuando nosotros queremos ingresar a alguna zona de repente riesgosa, pues hay mayor peligro de que la persona termine siendo afectada. Pero en esos casos extremos hay que enviar un sistema automatizado
donde nos puede hacer los trabajos similares que puede hacer un hombre, pero como una manera de prevención. Entonces, cuando se envía al espacio, se quiere, o sea, realizar, lo primero es que se tendría que enviar misiones robóticas para obtener información de ese medio y poder saber cuál es el comportamiento para asegurar de que en unas siguientes misiones se envíe a los humanos. Ahora, va a ser necesariamente enviar también a los humanos, porque el afán de poder enviar un humano es que también se pueda observar cuáles serían los comportamientos variables que puede existir, ¿sí? En el comportamiento con el contacto del humano con ese medio. Pero para ello, para estar seguro y tener todas las previsiones, tendría que primero lanzarse una misión robótica. Esa es la que me va a dar toda la información. Entonces, una primera misión donde no sabemos si ese espacio, no sé qué podría tener o cuál sería el ambiente de ese espacio. Entonces, lo primordial es, o lo primero sería enviar misiones robóticas. Pero ahora, la desventaja sería en primeras misiones enviar, sería de repente que estos sistemas en ese medio puedan no retornar o no obtener información, de repente puede suceder algo con el equipo. Por eso es que siempre para lanzar también este tipo de equipos son bien validados, simulados en ambientes aquí en la Tierra, pues, incluso hay zonas que simulan tipo Marte y hacen pruebas experimentales, cosas así, donde estos equipos trabajan y validan y tal que ven el funcionamiento al menos aproximados a esa realidad. Entonces, ahora, eh, la ventaja es uno ahí, pues no, preservar la vida. Ahora, el, el tema ahí es, uh, el humano no se puede enviar en primera instancia, y eso creo que ha sucedido ya con las diferentes misiones que he explicado en las clases anteriores, que los riesgos en el espacio pueden ser altos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer inclusive trabajos y otros proyectos que se quiera, pues un humano, si no está adecuado a ese medio y no conoce aún y no tiene información, pues solamente sería arriesgar. Y la vida de un humano, pues a nivel espacial, inclusive es muy caro. Y lanzar solo un tripulante hacia el espacio, pues también es carísimo. Entonces, también ahí juegan los factores económicos, ¿no? Donde las compañías no pueden enviar inicialmente tripulantes, y si es que quieren enviar, pues van a tener en cuenta de que los riesgos económicos también pueden ser caros. Un solo tripulante, creo que para enviar al espacio se puede enviar con unos 500, bueno, algo de 500.000, $200.000, por ahí, ¿no? Millones de dólares, ¿no? Entonces, son cuestiones económicas, temas de seguridad y etcétera. Ahora, luego, ya la ventaja, una vez obtenido las informaciones y donde se puede corroborar de que, bueno, en ese ambiente puede ser factible al menos un porcentaje obtener información del comportamiento humano y donde el humano pueda así adecuarse. Entonces, ahí es aprovechar, por ejemplo, al máximo la información, o el humano tendría que aprovechar al máximo en obtener las informaciones en ese medio, ¿ok? Entonces, Ujú, esos son un poco el contexto, ¿no? Inicialmente la ventaja va a ser ello, las desventajas también. ujú. Gracias, ¿ah? Sí, ok, doctora. Sí, Entonces, sí. vamos continuando con
con nuestro siguiente tema. Bueno, en las clases anteriores ya habíamos visto justamente algunos representantes de este desarrollo en este sector que han venido trabajando a nivel teórico, a las misiones que ya habíamos hablado sobre diferentes misiones, ¿no? Entonces, inicialmente, siempre las misiones robóticas van a ser un factor muy importante para obtener la información, de no correr riesgos, etcétera. Luego, necesariamente, de igual u otra manera, va a tener que enviarse tripulantes o humanos y pues eso tiene que suceder, ¿sí? Eso tiene que suceder em, porque necesariamente lo que uno quiere es poder preservar la vida también. Muchas empresas y compañías como la empresa de SpaceX, por ejemplo, ellos tienen una filosofía donde, por ejemplo, preservar la vida humana, ¿no? Eso lo llaman así. Entonces, para preservar la vida humana, preservar la vida, como digamos, en conjunto, ¿sí? E inclusive a veces relacionan con la arca de Noé, inclusive que debemos preservar la vida porque puede suceder algún acontecimiento, etcétera. Entonces, toda esta tecnología, envíos de tecnología robótica, estudios, generalmente los robots son solamente que se desarrollan ahora solamente para poder probar, validar y estar seguros de que ese ambiente donde vamos a tener que ir, pues sea lo más seguro, ¿sí? Y pues al final lo que se quiere es enviar humanos para llevar esa vida. Entonces, pues en base a ello hay que desarrollar las tecnologías en este sector. Y bueno, de alguna u otra manera también hay compañías como a modo de, digamos, mm, de, ¿qué palabra podría decirle? Como distracción o turismo espacial, ¿no? Turismo espacial como las personas quieren observar el espacio, explorar, o la palabra exploración espacial, donde el humano siempre tiene ese afán de poder explorar lo que hay afuera, sí, y también son ¿no? Uno de los motivos que ayuda en este sector a poder desarrollar tecnologías avanzadas. Muy bien. Ok, entonces a partir de este punto vamos a tener que un poco desarrollar algunos modelos dinámicos, la parte de ingeniería, ingresando a la parte de ingeniería, algunas partes de estos vehículos que son muy importantes de saber y basado en ello, pues cómo se relaciona con los fundamentos de modelos dinámicos. Bien, las partes de un vehículo aeroespacial, un vehículo de pequeño tamaño, bueno, ejemplo, un vehículo que nosotros hemos desarrollado, las estructuras importantes, ahí va a ser, por ejemplo, la unidad de medición inercial, en la cual va a permitir obtener información del medio donde se mueve el vehículo, asimismo donde puede o permitir actuar con los diferentes sistemas del vehículo y hacer control también, ¿no? Bien, este sistema va a ser muy importante ya que va a ser el cerebro del vehículo para poder maniobrar o hacer un sistema de guiamiento, navegación o control. Bien, esto es una parte interna, la parte electrónica del sistema. También puede llamarse como computadora a bordo o, o la parte aviónica del sistema. Bien, en la parte estructural tenemos la ojiva. La ojiva es una parte superior del vehículo donde va a
proteger todo el sistema en el caso del contacto con la fricción del aire al momento de ascender, ¿sí? En un determinado espacio. El computador de vuelo, ahí tenemos estructurado siempre el sistema, este sistema de unidad de medición inercial o computador de vuelo puede estar colocado en un punto casi próximo a la ojiva. En algunos casos, en la ojiva también pueden estar colocados como sensores de obtención de información de fricción, calor, temperatura, etc. Sistemas de telemetría, de igual manera, que puede ser incorporado en el sistema de computadora a bordo o con sensores de colocación en las ojivas también. De igual manera, podemos encontrar los sistemas de potencia, asimismo los actuadores, los sistemas de potencia, en este caso, para poder hacer una transferencia de señales hacia los actuadores. Generalmente, estos podrían estar siendo alimentados por energías almacenadas, ya sea baterías, ¿no? Bien, los actuadores van a permitir realizar una función de poder, por ejemplo, manipular o mover o hacer un pilotaje automático conjunto con las aletas aerodinámicas. En todos los vehículos, en este tipo de vehículos de lanzamiento o vehículos aeroespaciales, vamos a encontrar las aletas aerodinámicas que nos van a permitir realizar el pilotaje, maniobrabilidad o estabilidad del vehículo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahí, podemos ver algunas partes de cuerdas de control, bisagras que están colocados a los actuadores y de igual manera también en la parte interna podemos encontrar los motores del vehículo. Muy bien. Ok. En la parte física podemos observar de esta manera, los diseños pueden variar de acuerdo a los fabricantes. Los tamaños también va a depender de la cantidad de combustible colocada y de acuerdo a la configuración y el modelamiento del sistema. De igual manera, el grado de alcance en la cual uno desea obtener. Entonces la configuración puede ir variando de repente hasta qué altitud uno quiere alcanzar y de acuerdo a ello tanto la estructura y el diseño puede ir variando. Dentro o los materiales, en este caso del sistema o del vehículo, generalmente puede usarse, bueno, para vehículos pequeños, metal acerado o fundido con aluminio o fibra de carbono. Sí, en la parte ojiva de igual manera, en algunos casos fibra de carbono o con acero fundido con titanio también, ¿no? Bueno, eh, en vehículos más pequeños, para abaratar los costos, siempre se puede usar y también para aligerar los pesos, se puede usar materiales más livianos como caucho, lata y etcétera. Bueno, a nivel de vehículos de gran tamaño, generalmente la estructura siempre son recubiertas en algunos casos por baldosas térmicas para proteger la fricción o la fricción del aire, ¿no? O que puede existir algún derretimiento con la fricción del aire. Muy bien. Vamos viendo la dinámica del vehículo aeroespacial. En este caso, un vehículo de lanzamiento, nosotros podemos observar donde van a interactuar diferentes fuerzas
tanto aerodinámicas, fuerzas interactuantes, ¿sí? Desde fuerzas gravitacionales que va a estar relacionado con la masa del vehículo, fuerzas de empuje que va a estar relacionado con el motor, fuerza de sustentación con el propio cuerpo y la fricción del aire, y también otras fuerzas como las fuerzas de arrastre que va a tener contacto con la fricción del aire. Muy bien, nosotros podemos iniciar a modelar un determinado vehículo de este tipo basados en un espacio tridimensional donde tendremos que observar, ¿no? ¿Cuál es la dinámica en cada eje y si existen movimientos rotacionales y traslacionales? Es importante considerar los ángulos de lanzamiento, los ángulos de guiado, los ángulos de navegación y etcétera. Muy bien, siempre para iniciar a modelar en un tipo de vehículos, siempre va a estar fundamentado en la segunda o tercera ley de Newton, donde la interacción de las fuerzas interactuantes va a depender de la masa por la aceleración o la variación de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si vemos un vehículo moviéndose, estamos observando aceleración y también estamos considerando la masa del vehículo. Obviamente la masa va a ser una sumatoria de los motores, de la estructura, de los componentes electrónicos y en conjunto. También podemos nosotros considerar de repente las masas especiales del sistema o disculpe, de la estructura, y podemos considerar solo la masa de combustible también, por ejemplo, ¿no? Y basado en ello también podemos trabajar, pero siempre esos van a ser separados por las fuerzas en cada punto. Por ejemplo, la fuerza de empuje sí va a depender de la variación de la masa del combustible por la velocidad de escape, en este caso del vehículo. ¿Cómo podemos representar entonces una descripción genérica de ello? Tendríamos la masa por la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que va a ser igual a la fuerza de empuje, fuerzas de arrastre, fuerzas de sustentación, fuerza de arrastre, fuerzas gravitacionales. La pregunta aquí en este tipo de casos puede ser si puede existir también otras fuerzas interactuantes. Claro que sí, otras fuerzas interactuantes, por ejemplo, como fuerzas laterales, fuerzas magnéticas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, para analizar el movimiento traslacional de un determinado vehículo, que partimos del mismo principio, ¿sí? Nosotros representaremos de la forma siguiente. Si decimos que el vehículo se mueve en una determinada eje X, podemos representar la variación de la velocidad en X con respecto al tiempo, donde todos esos materiales de fuerza será dividido entre la masa. Muy bien, esa masa que está siendo dividida es una masa que estaba siendo multiplicada a la velocidad, disculpa, a la variación de la velocidad, ¿verdad? Esa es la que pasó a dividir a todas las fuerzas interactuantes. Este comportamiento de este modelo en este determinado vehículo puede replicarse de igual manera para los otros ejes, tanto Y y Z. Es decir, el vehículo va a tener un movimiento en la dirección X, Y y Z con el mismo comportamiento. ¿Ok? En algunos casos, algunas fuerzas pueden anularse cuando de repente alguna velocidad puede anularse en algunos ejes, cuando, por ejemplo, esa velocidad sea constante
un eje, ¿no? Entonces, siempre la variación de una función constante va a ser cero y pues puede suceder ello. Pero bueno, eso solo se tendría que ver en la realidad. Por ejemplo, un vehículo que se va elevando, en este caso, se está moviendo en el eje Z. Entonces, si no se está moviendo para los costados o para los ejes Y o X, digamos, entonces se están anulando, ¿ok? Muy bien. Pero siempre en la realidad el modelo de un vehículo es no lineal. No siempre un vehículo se está desplazando completamente en esa dirección, sino siempre se está moviendo de alguna otra manera para alguno y otro eje, ¿ok? Por lo tanto, el modelo siempre va a ser no lineal y por ende vamos a observar variaciones de velocidad en esos ejes. Muy bien, podemos encontrar las fuerzas, en este caso. ¿Cómo representamos las fuerzas de arrastre, sustentación y las fuerzas de empuje? Las fuerzas de arrastre nosotros podemos representar por esta ecuación. ¿Qué es la fuerza arrastre? La fuerza arrastre es esa fuerza que donde el vehículo, la ojiva del vehículo, interactúa con las fricciones del aire y por ende vamos a encontrar un valor de densidades, ¿sí? Densidades de aire, ¿sí? De igual manera, por la velocidad interactuante y por el área que cubre esa fricción. Entonces, la fuerza de arrastre será representada por una ecuación de esta manera, donde un medio por coeficiente de arrastre, este coeficiente de arrastre lo podemos obtener un factor experimental mediante unos sensores, pero generalmente este coeficiente ya se tiene en contra del laboratorio, por lo tanto tiene un valor en específico, que luego más adelante lo vamos a observar. La densidad, es decir, multiplica por la densidad, por la velocidad al cuadrado y por el área que cubre esa fricción. De igual manera, las fuerzas de sustentación. La fuerza de sustentación, de igual manera, es similar a la ecuación de la fuerza de arrastre, pero con variaciones en los coeficientes de sustentación, densidad, raíz al cuadrado del área, pero hay que tener en cuenta que esto ya no es la área afectada en la ojiva generalmente, sino o en los puntos de la aleta, sino en el cuerpo entero del vehículo. Por ejemplo, los casos más usuales donde nosotros podemos observar ese comportamiento es un vehículo con alas delta o donde este vehículo puede estar eh, em, alineándose de forma horizontal. Ahí podemos observar una mayor fricción en todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, inclusive observaremos que en un coeficiente de este tipo puede ser polinómica, donde puede depender de las aletas o de los alerones, ¿ok? Que van a tener un contacto con la fricción del aire, pero en todo el cuerpo, ¿sí? Muy bien. De igual manera, la fuerza de empuje es la cantidad de fuerza que se va a obtener al empezar a consumirse o el quemado de combustible o la expulsión de gases a través de la tobera del motor, donde observaremos que esta fuerza de empuje será igual a la variación de la masa por la velocidad escape de gases. Es decir, la variación de la masa, en este caso observaremos porque el vehículo a medida que va ascendiendo, su masa va a ir variando. Nosotros podemos asumir de que este vehículo, cuanto más se va elevando, se va a ir volviendo más ligero, ¿ok? Se va a ir volviendo más ligero, eso debido a la variación de masa o el consumo del combustible,
a medida que se va consumiendo, estamos observando variación de masa. Muy bien, podemos ir observando inclusive a medida que se va disminuyendo la masa, por ende, puede existir menor atracción gravitacional. Las fuerzas gravitacionales interactuantes pueden ir reduciendo y la velocidad aumentando. De igual manera, podemos observar el producto de la velocidad de escape de gases. Entonces, el producto de la velocidad de escape y la versión de masa obtendremos una fuerza de empuje. Muy bien. También esta ecuación puede ser sumado con la relación de la presión en las cámaras de combustión y la salida de gases por la tobera, que esto luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. De igual manera, bueno, esta es la relación donde la fuerza gravitacional, sí, o la fuerza de peso en este caso, será masa por la gravedad, ¿no? Bueno, la densidad va a ser dependiente de una función de la altitud y esto va a ser muy importante ya que a medida que observamos esas variaciones de altitud, sí, a medida que se va elevando el vehículo, observaremos una variación de la densidad, donde la densidad aquí puede ser exponencial. Muy bien. Entonces, por ende, también observaremos que en algunos puntos habrá una alta fricción y un calentamiento en los puntos del vehículo, como lo vamos observando aquí. Por ejemplo, en la parte ojival podemos encontrar que hasta el tal punto que se puede sentirse una alta temperatura, sí, con esa fricción del aire. Y todo esto la que ocupa es el área que va calentándose y toda la fricción que se va originando es esta área, ¿verdad? Y la densidad puede ir aquí variando, pero es negativo aquí que en algún momento también va a ir disminuyendo a medida que el vehículo de repente haga determinadas maniobras o alcance un max U en una determinada altitud. Bueno, continuamos con la dinámica de un vehículo aeroespacial, en este caso analizando un poco con los vehículos de bajo alcance o vehículos terrestres, donde el comportamiento en realidad es similar, pero las configuraciones y, eh, y los viajes de vuelo pueden ser un poquito diferentes debido a que en su mayoría trabajan con motor de combustión sólida y con un sistema de guiamiento donde siempre van a ser interactuantes con el aire pesado que hay en la Tierra. Aunque las fuerzas interactuantes aquí van a ser similares, ¿no? Tanto por el coeficiente de arrastre, densidad, velocidad al cuadrado y el área. ¿Qué más? Fuerza de arrastre, de igual manera ya vimos. Y bueno, movimiento de la dinámica rotacional del vehículo. El vehículo en algún momento puede tener una dinámica rotacional y no necesariamente solo traslacional. Bueno, puede tener movimiento traslacional en los ejes, pero también puede existir unos movimientos donde el vehículo puede ir rodando en esos ejes. Entonces, si hay un movimiento rotacional, es decir, que puede ir rodando el vehículo, girando en determinados ángulos, entonces observaremos velocidades angulares donde la dinámica del vehículo completo puede ser representado por esta dinámica, que también conocido como las ecuaciones de Euler. De igual manera, por la sumatoria de momentos, es decir, la sumatoria de momentos que puede estar relacionado con
la actuación de los alerones durante el vuelo, que luego puede ser dependiente de sus movimientos angulares, inerciales, etc. La representación de esta ecuación va a ser muy importante, ya que nos va a permitir al momento de realizar control ajustar los determinados ángulos para mantener estable el vehículo. Asimismo, en otros vehículos podemos observar de que podemos aprovechar esos movimientos de rotación para hacer cambios bruscos o hacer cambios o hacer maniobras o realizar movimientos de maniobrabilidad y cambiar la dinámica hacia un destino, un objetivo determinado. De igual manera, este vehículo o algunos vehículos donde pueden ser incorporados con combustible sólido o líquido para hacer cambios de sistema de guiado y poder realizar interceptación también. En este caso, un poco ingresando a estos vehículos similares a los terrestres perseguidores o interceptadores. Muy bien. La dinámica rotacional de un vehículo que puede aplicar ya sea un vehículo terrestre, en este caso, o un vehículo aeroespacial, siempre mientras estén dentro de la atmósfera, observaremos, en este caso, momentos de inercia multiplicado por la aceleración angular, que va a ser dependiente de los momentos aplicados en la dirección X. A su vez, esto va a ser el producto de las velocidades angulares y los momentos inerciales. Esta ecuación se puede obtener a partir de la ecuación genérica y la ecuación matricial anteriormente vista. Esta ecuación puede ser replicado para las diferentes direcciones, ya sea X, Y y Z. Entonces, con esto tendríamos una ecuación de 6 grados de libertad, donde 3 grados de libertad pertenecen a la dinámica de movimiento rotacional, ¿verdad? Y las otras ecuaciones de movimiento de traslación. Con ello tendríamos una ecuación completa para la dinámica de un vehículo. Pero estos casos van a variar cuando el vehículo, por ejemplo, experimente una dinámica de reentrada. He ahí la complejidad que ingresa. Toda esta dinámica que nosotros estamos observando, tanto traslacional y rotacional, es de ascenso, ¿sí? Que es mucho más simple que de los vehículos reutilizables, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en el caso de, ingresando un poquito a la parte de los motores, en los motores siempre va a ser importante considerar, cuando dije en un momento, por ejemplo, que la fuerza de empuje puede depender de la variación de la masa, la velocidad de escape de gases, sumado con la variación de la presión. Entonces, nosotros podemos observar la presión final menos la presión inicial multiplicada por el área. Pero, ¿quiénes son estas presiones? Esta presión son las presiones de gases expulsadas a través de la tobera del motor. Entonces, podemos observar la presión atmosférica fuera del motor, esos gases salientes fuera del motor, ¿sí? Que bueno, están siendo salida de esa presión, de sus cantidades de gases, ¿no? Que va a originar una presión, sí, puede ser una variante con la presión atmosférica, ¿ok? Y luego todo ello multiplicado por el área de la tobera, ¿sí? Por el área de la tobera. Ese total
sumado por la variación del combustible, del consumo de combustible, por la velocidad de escape de esos gases, todo ello nos originará una fuerza de empuje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, también si uno desea relacionar empuje em, con el impulso específico, también podemos relacionar donde el impulso específico es la fuerza de empuje entre la variación de masa por la gravedad. ¿Ok? Esto va a ser muy importante reconocer esta dinámica, ya que cuando empezamos a modelar toda la dinámica del sistema, como vimos aquí, entonces tendríamos que considerar en las fuerzas interactuantes. Cuando uno trabaja solamente con esta ecuación, estaríamos obviando o decir simplificando el modelo sin considerar el factor de los tamaños de tobera o la expulsión de gases o la presión originada en la tobera, en la cual este modelo dinámico considerado sin ello podría considerarse inclusive un modelo teórico. Pero si queremos que este modelo sea lo más real y no lineal posible, va a ser importante considerar todas esas funciones y parámetros como la estructura del cuerpo del motor, así como la tobera, las presiones originadas, inclusive tamaño de garganta y etcétera, y etcétera. Ok, generalmente este comportamiento y el estudio de la eficiencia inclusive de los motores se toca en la ingeniería de propulsión, ¿ok? Donde podemos nosotros estudiar de manera detallada, ¿sí? Cuál debería ser el modelo de la tobera, el modelo de la garganta, el modelo de la cámara de combustión, el modelo de las válvulas de inyección de combustible, si es un motor de combustión líquida o si es un motor de combustión sólida, simplemente la quema de combustible en la cámara de combustión de los granos inyectados en el cuerpo del motor. ¿Ok? Esto va a ser muy diferente y variante en los motores de combustión líquida. En los motores de combustión líquida nosotros observaremos donde los motores van a poseer conexiones a válvulas, a actuadores, a conversores, a transformador de temperaturas de calor o válvulas de conversión de calor, etcétera, etcétera. También observaremos el sistema de licuación basados en conceptos termodinámicos. De igual manera, la licuación de los combustibles. Si tenemos inyectado combustibles, en este caso a bajas temperaturas, como por ejemplo los metanos o los metanos líquidos o los oxígenos líquidos o también nitrógeno líquido. Generalmente este tipo de combustibles están a bajas temperaturas y como están a bajas temperaturas hay que tener un diseño estructural de los motores para luego manejar con las válvulas, los controles, los turbomotores, etcétera, y luego hacer todo un ciclo para la inyección a la cámara de combustión donde se realizará el quemado. Otro caso complejo es en el caso de los motores Raptor de las empresas SpaceX, motores reutilizables donde el sistema es un ciclo cerrado, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema ciclo cerrado, un motor de alta eficiencia, cuando los gases que escapan
En este caso, puede existir gases que pueden escapar, gases que de repente ya no son usados o gases de la cual han terminado de ser usados en los turbomotores. Esos gases pueden ser expulsados hacia el exterior, pero en los motores Raptor de la empresa SpaceX para sus sistemas reutilizables, esos gases ya no son expulsados, sino son realimentados para aprovechar al máximo y luego hacer un buen control y aprovechamiento del combustible al máximo para ser usados durante su aterrizaje en tierra. ¿Ok? Muy bien. Torque generado por empuje desalineado. En este caso podemos nosotros observar el torque generado por ya sea por los motores, sí, o los joystick implementados en los motores. En este caso, el torque está representado por la posición, sí, por el vector de posición multiplicado por la fuerza. Muy bien, un determinado vehículo para poder realizar maniobras o cambios de giro, lo que nosotros vamos a observar es aplicaciones de torque. Pero ¿cómo hacemos ello si nosotros queremos que el vehículo, por ejemplo, gire para este lado? Obviamente observaremos ahí un ángulo gimbal. Este ángulo que nos va a mostrar que tanto está girando desde un punto referencial o una línea referencial desde el centro de gravedad. Pero podemos observar que el motor en este caso ha girado cuando el empuje o la salida de gases puede estar en una determinada dirección. Muy bien, cuando nosotros realizamos un giro de los motores o aplicamos un torque en una línea referencial recta, podemos decir que el vehículo va a mantenerse casi fijo, pero siempre un vehículo va a estar influenciado por efectos del aire o la fricción o las aletas o pequeños cambios en los alerones o en el movimiento de los alerones. Por ende, estos motores pueden hacer pequeños giros y bueno, estos solamente los podemos observar en motores de combustión líquida, pero también combustión sólida se puede observar, pero siempre en cuando esté bien eh, o la conexión esté bien centrado en la cámara de combustión. El gran problema aplicar en un motor de combustión sólida va a ser que los granos no son como los líquidos, sino esos granos son compactos. Por lo tanto, tendríamos que tener la sensibilidad de los actuadores al momento de hacer giros determinados. Bueno, ¿cómo podemos representar esa ecuación? La ecuación del cambio de la fuerza X en esa dirección va a depender del empuje o la fuerza de empuje por el seno de un determinado ángulo, cambio de giro y de ángulo gimbal. De igual manera, en el eje Y, pero en este caso ya podemos observar que la descomposición, bueno, ya matemática, puede ser reducida por la masa o por el peso. Aquí podemos representar donde la fuerza de empuje, que en este caso era T, pero esta es la fuerza de empuje T, que será dependiente de la variación de masa por la velocidad de escape de los gases. Y habíamos visto que también eso va a depender de la variación de la presión interna, presión atmosférica y multiplicado por el área de la tobera. ¿Ok? Muy bien. Aquí la representación momento aerodinámico, ya habíamos visto donde la fuerza de sustentación. Aquí siempre cuando vemos giros donde el vehículo puede en algún momento
estar inclinado casi de manera horizontal, observaremos en el cuerpo fuerzas interactuantes de tipo sustentación, ¿ok? Muy bien, ya habíamos visto que esta representación en la sección anterior va a ser representada de esta manera, donde la dinámica completa de un vehículo donde quiera realizar maniobras puede ser representado de esta manera, donde la velocidad será velocidad X, velocidad en Y, velocidad en X, o disculpe, la aceleración en X será dependiente de esta dinámica, pero dividido entre la masa. Sí, sabemos muy bien que esta fuerza puede ser representado aceleración por la masa, donde la aceleración luego puede representarse dividido entre la masa de esta manera. De igual manera, en la dirección Y, ¿sí? Bueno, aquí estamos observando XY, pero si queremos observar en el eje Z, también podemos realizar la misma representación. Ahora, con respecto a la variación de los ángulos de giro, esta para mí será representada como la velocidad angular, pero la velocidad angular puede depender también de la fuerza de empuje, sustentación, aumento de inercia y seno del ángulo gimbal. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Seguiremos observando los ángulos y otros ángulos gimbal que también puede ser representado el ángulo de ataque, en este caso en los vehículos de esta manera. Bueno, antes de pasar a ello, vamos a representar finalmente los ángulos de representación de giro en las diferentes direcciones, ya sea en el X, Y, Z, pero observaremos si es que queremos tener movimiento rotacional en esas tres direcciones. Ahora observaremos de que esos ángulos, habrá ángulos en esas diferentes direcciones, pero esos ángulos serán diferentes y la variación de esos ángulos será representado como velocidades angulares, pero velocidades angulares, estos serían representados como ángulos de azimut, ángulos de ataque o velocidad angular en esa dirección, donde sería representado por una ecuación de este tipo. Esto lo obtenemos ya de la descomposición luego de para cada ángulo, pero relacionado con la velocidad angular. Ya habíamos dicho que una velocidad angular es la variación de un determinado ángulo en esa dirección, ¿verdad? También nosotros podemos representar como la dinámica generalmente llamadas como pitch, row y yaw. ¿Sí? Bien. Eh, en una dinámica de reentrada de un vehículo reutilizable, en este tipo de casos vamos a observar la dinámica es un poco más compleja, basados en 6 grados de libertad de reentrada. Bueno, ya habíamos visto en las ecuaciones anteriores la representación de la dinámica traslacional y rotacional, pero en una dinámica de entrada donde el vehículo tiene que retornar y luego atravesar ya sea la atmósfera y luego conseguir aterrizar, la dinámica sería representada de esta manera, donde aquí observaremos las funciones interactuantes. Cada una de ellas siempre van a depender de los ángulos de azimut. ¿Qué son los ángulos de azimut? Los ángulos desde un punto, una determinada altitud, donde ya el vehículo tiene que ir identificando, planeando a qué punto alcanzar basados en la altitud. ¿Ok? De igual manera, el cambio de signo. En este caso, la aceleración, ya podemos observar cambios de signo. Es decir,
Eso debido a que el vehículo va descendiendo o reingresando. También en algún momento vamos a tener que relacionar las fricciones con los aires densos en la zona de alto riesgo, donde observaremos el, el quemado disculpe, la eleva de temperaturas máximas, donde observaremos inclusive los, estas funciones o, a ver, ¿cómo sería representado este nombre? Funciones de, ahora me acuerdo, plasma, bueno, son efectos debido a la fricción con el aire, ¿sí? Nubes de plasma. Esas nubes de plasma lo observaremos cuando obtiene una alta fricción al momento de reentrada y donde nosotros esa relación lo observaremos cuando ya está a una determinada altitud. Generalmente en los vehículos de reentrada o cuando reingresan, lo vamos a observar entre los 70 o 60 a 80 kilómetros de altitud, donde enfrentará una alta fricción. Muy bien. Entonces, aquí la dinámica ya se agrega una función más. Generalmente la posición era solo dependiente de la velocidad, pero aquí ya depende del seno del ángulo azimut. Ok, también observaremos la altitud, ángulos angulares, ángulos de azimut y aceleraciones que dependen de la función de rozamiento. Pero ojo, tener en cuenta, esta D mayúscula es una función de rozamiento no necesariamente con la ojiva, sino ya es con el cuerpo completo, que eso es más crítico posible, ¿no? Porque generalmente en las dinámicas anteriores habíamos visto, justamente aquí están las nubes de plasma interactuando todo el cuerpo, pero lo vamos a ver aquí. Aquí podemos observar la fuerza de rozamiento representada por esta dinámica, pero que va a interactuar generalmente en la ojiva. En la ojiva hay algunos puntos de alta fricción, ¿sí? En estos puntos. Lo cual, la única preocupación en el ascenso de un vehículo es reforzar este punto y asunto solucionado. Pero cuando empezamos a trabajar reentrada de un vehículo y que tiene que atravesar la atmósfera terrestre, la gran preocupación ahora es el vehículo entero, porque el rozamiento ya es en todo el vehículo, casi en toda la parte base del vehículo, porque el vehículo no va, no es muy distinto de reentrar, de salir. No puede reingresar solamente de ojival. Obviamente, si ingresa de ojival, afectaría a toda esta parte, pero no es lo mismo el comportamiento, ya que los aires densos están por todas partes y la velocidad de reingreso tampoco ayuda. Entonces, generalmente, como ustedes pueden observar en un vehículo de reentrada, toda la parte base, casi todo completo, es recubierta por baldosas de temperatura, ¿no? O térmicas, disculpe, baldosas térmicas. Entonces, que tiene que ser recubierta casi toda la base del cuerpo, ¿sí? Para enfrentar esa alta fricción. Y ahí se necesita un diseño estructural casi a la perfección y
con todas las seguridades posibles. Lo más probable en muchos vehículos es que se termine desintegrando. Es por eso que muchos vehículos que reingresan de la atmósfera terminan desintegrándose y pues ya caen en polvo. Generalmente para poder reingresar entonces a enfrentar hay que colocar baldosas térmicas desarrolladas en laboratorio, probadas para soportar temperaturas altísimas. No tengo el dato ahora, pero más adelante los voy a, a decir la temperatura que puede alcanzar o también puede quedar como tarea para que ustedes puedan analizar o revisar cuál es la temperatura alta que puede alcanzar al momento de reentrada al interactuar con las nubes de plasma. Muy bien. Ok, aquí entonces podemos observar el vehículo reingresando, donde podemos observar al rojo vivo del vehículo al momento de reingresar y donde va a tener que soportar todo ello para poder conseguir su reutilización de ese vehículo. En el caso de las cápsulas ya lo hacen. Las cápsulas de reentrada ya hacen ese trabajo. Los tripulantes ingresan con una cápsula, ¿sí? Y esa cápsula, bueno, está recubierta también todo de baldosas térmicas, pero generalmente como es una pequeña esfera, es lo más probable de que soporte y no tenga una, bueno, no tenga demasiado afectación en todo el cuerpo de la cápsula. Muy bien. Un poquito aquí, obteniendo las funciones de transferencia. Cuando uno empieza a trabajar y analizar los modelos dinámicos, siempre para poder implementar controladores o para poder implementar en un hardware, va a ser importante que el modelo dinámico de un vehículo sea transformado a una función de transferencia, tanto para analizar la estabilidad del vehículo, de igual manera para poder realizar algún tipo de control, ¿ok? Bueno, entonces un modelo dinámico generalmente lo que se hace es eh, aplicar la transformada de Laplace, considerando de la forma siguiente: un modelo dinámico cuando se le aplica transformada de Laplace se puede obtener de esta manera. Y obtenido de esta manera, esto es lecturado por algún hardware o software donde puede simular y también puede implementarse o se puede obtener las funciones de transferencia del vehículo. Pero luego, ¿cómo podemos obtener esas funciones de transferencia? Una vez aplicado la transformada de Laplace, lo que nosotros obtenemos la ecuación de la manera siguiente. Pero esta función dividido con este empuje, la velocidad dividido con el empuje, obtendremos la ecuación siguiente, donde esta ecuación representada de la siguiente forma, ¿sí?, que sería luego transformado a la función de transferencia de velocidad de esta manera y la función de transferencia de la posición con respecto al empuje de esta manera. Velocidad con respecto al empuje de esta manera y posición con respecto al empuje de esta manera. Esta es una función de transferencia muy usada en el campo de control para realizar aplicaciones de algún tipo de control. Generalmente en los últimos años se ha aplicado, por ejemplo, SpaceX aplica los controles adaptativos, otros aplican controles de modo deslizante, otros aplican control óptimo, etcétera, etcétera.
Bien, esos tipos de control de aplicación a los modelos, nosotros lo desarrollamos en ingeniería de control o también en métodos o técnicas de control con las aplicaciones al ámbito aeroespacial. Finalmente les voy a dejar también, hay un artículo que escribimos, creo que algunos ya les compartí, o si no, en este curso les mostraré dónde pueden descargar el artículo de dinámica reentrada para que ustedes observen un poco cómo es aplicar un técnico de control y un modelo dinámico completo. Muy bien, hasta aquí llegamos la clase de hoy, un poco desarrollando la parte conceptual, y esto va a ser importante considerar, ya que en las próximas clases vamos a tener que programar, simular y luego relacionar con otros conceptos. Entonces, relacionado con ello, aquí, bueno, les dejo un artículo para que ustedes lo puedan descargar. Ingresan a la página web de la empresa. También puede quedar como tarea para que ustedes lo estudien. Y cualquier consulta también pueden ir realizando. Vamos a ver aquí. Bueno, ustedes pueden ingresar a la biblioteca Bioautomation y aquí tenemos dos artículos en la que nosotros hemos desarrollado del cohete GSAT, ¿ok? Donde pueden observar algunos fundamentos y algunas pruebas experimentales que les puede ser de gran utilidad. Simplemente hay que descargarlo de manera gratuita, donde ustedes pueden ahí ir leyéndolo, uno de estos artículos. Estas son las pruebas experimentales, la cual se desarrolló, las variantes, marcos de referencia, vehículo lanzador, unas ecuaciones que están un poco y diseño, construcción del vehículo y algunas pruebas experimentales. ¿Ok? Datos obtenidos, sistema guiado, sistema de control aviónica y algunas pruebas y errores. De igual manera, quieren ver un artículo sobre reentrada de un vehículo reutilizable. También habíamos trabajado un artículo de este tipo, donde también está ahí aplicado las fuerzas de arrastre, en relación con alerones, densidades, fuerza de sustentación, el punto fijo desde qué punto va a tener que caer, el modelo dinámico del vehículo de reentrada,
reducción de reentrada, aplicación de control de modo deslizante, que eso lo vamos a realizar en la clase que viene, simulación de reentrada, longitud, ingreso del vehículo, control de aplicación bajo modelos de modo deslizante, función de estabilidad, ¿ok? Dinámica rotacional del vehículo, simulación de la dinámica rotacional, estabilización del vehículo y etc. Ustedes pueden revisarlo ahí un poquito para que vayan entendiendo cómo funcionan estos tipos de sistemas. Ahí están también los datos que hemos obtenido del Starship. Y ahí lo pueden leerlo con calma, ¿no? Muy bien. De igual manera, recordar, aprovechando de momento sobre los proyectos, sobre los concursos que se vienen aproximándose, los que desean participar en algún proyecto en conjunto. Nosotros estamos trabajando en unos proyectos de lanzadores. Los proyectos ustedes lo pueden encontrar aquí. Los proyectos que estamos trabajando, tanto en los lanzadores, los motores de propulsión. Ahora estamos trabajando en un motor de banco de pruebas, no, disculpe, un sistema de banco de pruebas, en la cual nuestro objetivo es desarrollar unos motores y hacer unos bancos de pruebas con todos los sensores equipados. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden observar el concurso Ejército del Perú. Creo que algunos que ya entraron a otras clases ya tienen conocimiento, pero vamos a dar conocimiento aquí para los que se animan a participar. Luego a las finales de las clases o las próximas clases voy a estar dando recomendaciones y de igual manera cómo poder elaborar los proyectos para este tipo de concurso. Aquí tenemos para la inscripción al proyecto. Ustedes pueden inscribirse por esta sección. Los voy a compartir al grupo o también por este medio. ¿En qué consiste este concurso? Es un concurso del Ejército del Perú, estímulo a la investigación, bueno, hay áreas de investigación donde se puede participar en plataformas aéreas y drones, sistemas de armas y municiones, plataformas terrestres, tecnología electrónica y programación y software aplicado, tecnología de información y comunicaciones TICs, tecnologías comunes bases de las plataformas combatientes, y etc. Inscripciones hasta el 18 de septiembre, precalificación 23 de octubre, exposiciones 13 a 6 de noviembre y premiación 12 de noviembre. Tenemos junio, julio, agosto, septiembre. Luego de 3 a 4 meses. También ¿no? Tenemos julio, agosto, septiembre. 3 meses. 3 meses para ir desarrollando un proyecto. Y los que se animan a trabajar también nuestro proyecto, también pueden unirse. Y bueno, estaremos capacitando ahí algunos temas, mostrando algunos proyectos más adelante y también para que ustedes puedan bajo ello ir preparándose, ¿no? Muy bien.
¿Alguna consulta hasta aquí? Si no, ya finalizamos nuestra clase de hoy. Bueno, esto voy a también compartirles aquí. Mm, una pregunta. Sí, sí, eh, doctora, está bien. Ya, ¿cuál es el costo de las naves que ustedes están, porque ustedes están lanzando ahora naves desde Ayacucho, ¿no? Desde tu empresa. ¿Cuál es el Ujú. costo más o menos de las naves que están utilizando hoy en día? Sí, nuestros vehículos son todavía son experimentales. Ujú. En este caso teníamos costos, bueno, desde a ver, de aquí de GSAT 1, voy a mostrar aquí un momento, a ver. Bueno, generalmente los costos de los pequeños vehículos que se venía trabajando eran mínimo de 2.000, el más pequeño, que era para el GSAT 1, que invertimos desde electrónica, bueno, hablando de una versión básica como esta de aquí. Este es un vehículo pequeño que habíamos trabajado. eh, este pequeño vehículo que tenía un alcance de 200 metros, un costo aproximadamente de 2.000 con los materiales, componentes electrónicos, actuadores y todo ello. A partir de ¿Dólares? ello, los costos varían. Para el GISA 2, en este caso el GISA 2, ya el costo que nos llegó a alcanzar fue 3.500. ¿Dólares o Luego soles? desarrollamos, disculpe, doctora. ¿Dólares o soles? No, soles, Ah, soles. ok, ok. Sí, Ujú, porque hemos estado trabajando con materiales todavía básicos, en este ujú, caso. Pero aún así el costo, pues igual era elevado todavía para nuestro bolsillo, ¿no? A nivel nacional, eh, porque pues invertir en un vehículo que pues al final no te genera nada y solo, bueno, lo que sí genera es conocimiento, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. ujú. Y también pruebas. Y pues no solamente es una sola prueba, tuvimos siempre que hacer, bueno, varias pruebas. Hasta ahora tendremos, uy,